En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, empezamos entonces con nuestra transmisión y como ya han visto ahí el título, pues Padre en la obediencia. Bien, este es el título de nuestra transmisión. Entonces, como decimos que no es título propio, sino que más bien hemos estado pues desarrollando y explicando un poquito la carta del Papa Francisco Patris Cordis. Y en esta ocasión vamos a hablar sobre el número 3, que es, ya dijimos, Padre en la obediencia. Voy a hacer una pequeña introducción por algunas cuestiones ahí de críticas que pueden haber. Pues el mundo, más bien para el mundo no creyente, para que usted esté también atento. Porque cuando se habla de obediencia en la iglesia, pues hay algunas objeciones pues, por parte de algunas personas que creen que la iglesia pues predica la obediencia para poder manipular a las masas, pero esto no es de ninguna manera así, ¿verdad? Entonces, porque se piensa que la gente es tonta y entonces para que ellas no puedan como razonar las cosas, y entonces para que, dicen ellos, pues los sacerdotes entonces puedan manipular a las masas, y esto pues definitivamente no es así, ¿verdad? Sino que pues es más bien siempre una obediencia a la persona que está a nuestro cargo, o la persona que sabe de nosotros, para guiarnos por un sendero, por un camino muy correcto, para nuestro propio bien, para nuestro propio desarrollo. En ese sentido es que se dice, no es de ninguna manera manipulación, ¿verdad?, de las masas para predicar, digamos, acerca de la obediencia, ¿verdad? Ahí estamos con nuestro audio. Veamos entonces, después de esta breve advertencia, vayamos a leer acerca de San José, que por supuesto lo que vamos a leer hoy está tomado de la Santa Escritura, pero escrito en estas hojas de papel. Está en el Evangelio de San Mateo, la mayoría de lo que vamos a leer hoy. Dice el Papa Francisco: así como Dios hizo con María cuando le manifestó su plan de salvación, también a José le reveló sus designios, y lo hizo a través de sueños que en la Biblia, como en todos los pueblos antiguos, eran considerados uno de los medios por los cuales Dios manifestaba su voluntad. Esta es la introducción en este número 3. Hagamos algún pequeño comentario. Primero, Dios manifiesta un plan, lo que dice San Pablo, ¿no? San Pablo dice, pues Dios tenía un plan, ¿verdad? Y a las primeras personas que lo manifiesta, pues es precisamente a Santa María, pero también a José, ¿verdad? Le hace manifiesto su plan. En el caso de la Virgen Santísima no se menciona de sueños, sino que le dice de entrar en su presencia, que hay veces se suele interpretar, ¿verdad?, locativamente, es decir, pues ella estaba en una habitación y pues de pronto irrumpe el ángel dentro de la habitación y le habla a la Virgen Santísima. Otra interpretación es no en la habitación física, ¿verdad?, arquitectónica, un espacio, sino que más bien en el corazón de la Virgen Santísima y entrando en su presencia, dice la Escritura. Algo así como el concepto o la terminología que utiliza Santa Teresa de Jesús, cabe en, ¿verdad? Es decir, dentro, ¿verdad? O, pues bíblicamente dicho, también podemos hablar del Apocalipsis, ¿verdad? 3:20, ¿verdad? Donde dice, pues he aquí que estoy a la puerta y llamo, y se refiere esa expresión, ¿verdad?, al corazón.
al corazón de la persona, es decir, el ángel entra en su presencia en el interior de Santa María y le revela su plan de salvación. Entonces, para que hagamos como una pequeña diferencia entre cómo le revela el plan, ¿verdad?, de salvación Dios a la Virgen Santísima y a San José, que es una cosa como muy diferente. Ya hicimos la aclaración de que en el caso de San José, cuando se habla de los sueños o el sueño es San José, entonces no se refiere literalmente pues a que San José estaba dormido en una cama o en un lecho y pues ahí pues él soñando, como nosotros solemos hacer, a veces tenemos pesadillas, a veces tenemos sueños, entonces como que ahí habla Dios, ¿verdad?, a San José. No es así, sino que el sueño significa también que José era un hombre absolutamente de oración, era un hombre de silencio, y en el silencio es donde escucha la voz de Dios. Eso significa el sueño, pero digamos el objetivo siempre es el mismo, siempre manifestar el plan de salvación. Dios Padre le manifiesta el plan de salvación pues a la Virgen Santísima de una manera y a San José desde otra manera, ¿verdad?, para que lo tengan también en cuenta, porque imagínense, José, que era un hombre santo también, entonces pues efectivamente les manifiesta el plan Dios a estas personas que son pues de mucha fe. Si dejamos un poquito de lado a San José y a la Virgen Santísima, también hay hombres de San José hay hombres y mujeres santos, los pobres de Yahvé, ¿verdad?, de que están también atentos y tienen una sensibilidad, digamos así, por decirlo de esa manera, a flor de piel, solo que de manera espiritual, para detectar, ¿verdad?, el plan de Dios. Por ejemplo, ¿verdad?, me gusta poner a mí el ejemplo que se habla en la Navidad, los santos Simeón y Ana. Simeón y Ana, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a poner el caso de Ana. Ana, dice la Sagrada Escritura, que había vivido 7 años casada y había vivido viuda hasta los 74, a ver si no estoy mal, pero no equivocarme, pero una cantidad de años bastante considerable. Y en ese lapso de tiempo, es decir, muchos años, 7 años, llegamos por 74 años, imagínense, o sea, es una cantidad de años bastante grande, pongamos unos 61 años, que estuvo en el templo. Y entonces ella se dedicaba, por decirlo de esa manera, porque no hay que digamos, no cuesta mucho, no es un esfuerzo intelectual enorme para saber qué estaba haciendo ahí en el templo. Como el ambiente también era de espera mesiánica, entonces pues la mayoría de mujeres cuentan también otros cronistas extrabíblicos, es decir, fuera de la Biblia, pero también en el mismo tiempo bíblico, pues que en la espera del Mesías, que ya algunos percibían, entonces las familias, especialmente las mujeres, estaban como dedicadas, por decirlo de esa manera, aunque suena un poquito feo, a tener hijos, porque ellas decían, de pronto a mí me va a tocar ser la madre del Mesías. Entonces muchas mujeres tenían muchos hijos, ¿verdad? No como en el tiempo de hoy, ¿verdad? Que en el tiempo de hoy, pues la gente no quiere tener hijos, ¿va? Y entonces, pero también así, ¿verdad? Conforme van teniendo los hijos, acuérdense que el judío es muy piadoso y él es muy ritual, él es muy cumplidor de la ley. Entonces todos los niños que nacen, pues el primogénito, el primer hijo varón, van a presentarlo al templo del Señor, ¿verdad? Y entonces imagínense cuántos años pasó Ana observando niños que entraban y salían, observando mujeres que entraban y salían, y ella estaba como en busca a la pesca del Mesías. Ese era como el trabajo de Ana, por decirlo de esa manera. Voy a poner un ejemplo paralelo en el que para que veamos un poquito la circunstancia en la que me estoy refiriendo. Por ejemplo, ¿verdad? Hoy en día que digamos que el hecho de dar a luz, la mayoría van a los hospitales, entonces pues ahí están las enfermeras, ¿verdad? O los doctores, la doctora, los que se dedican pues a ayudar a las mujeres en el alumbramiento. Entonces también, ¿verdad? No cuesta mucho imaginar, ¿verdad?, cuántas mujeres entran. No sé, yo he estado en los hospitales y entonces van entrando 10, 15, 20 mujeres al día, ¿verdad?, para atender pues entonces digamos a su bebé. Entonces entran 20 mujeres al día, por decirlo de esa manera, o 15 mujeres al día. Y entonces resulta, ¿verdad?, de que a la semana ¿cuántas van? Al mes ¿cuántas van? Al año ¿cuántas van? Pero una cantidad de mujeres. Entonces, si una enfermera o la doctora o el doctor que atiende pues los partos
pues no tiene sensibilidad, simplemente veo un niño, otro niño, una niña, otra niña, o de otra niña, entran y salen, entra una mujer embarazada, entra una mujer esperando, a punto de dar a luz y sale ya con su muchachito y así una cantidad. Y entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace que un niño va a ser especial, verdad? Parece que todos son iguales. En el caso de Ana, pues más o menos, como digo, un ejemplo paralelo a lo que pasaba con Ana, ella estaba en exclusiva como dedicada a la oración en el templo del Señor, y precisamente porque estaba dedicada al templo del Señor y estaba dedicada, digamos, muy espiritualmente hablando, como dice la Escritura, entonces cuando entra José y cuando entra María, entonces ella inmediatamente nota: este niño no es normal. Parece un niño muy normal, pero es un niño extraordinario. Encontró al Mesías. La sensibilidad hace que en tantos años, como observar entrar mujeres a presentar a los niños, a esposos a presentar a los niños, detecta ella: hay un niño muy especial ahí. A eso me refiero, ¿verdad? A eso me refiero, en el que María y José, especialmente a ellos, y más de ellos directamente, pues ya Dios les revela su plan de salvación. En el caso de los hombres santos, pues van detectando y tienen como sensibilidad. Expliquemos un poquito esa palabra sensibilidad, por favor, ¿verdad? En el caso, a mí se me gusta poner, no es que me ponga de ejemplo, sino pongo un ejemplo tal vez material en el caso mío. Yo soy un poco músico, ¿verdad? No soy músico profesional, pero sí yo soy un poco músico empíricamente hablando. Entonces eso me hace tener una sensibilidad auditiva de que, por ejemplo, está cantando un solista, está cantando un dúo, un trío, un coro, ¿verdad? Y entonces cuando el solista, el dúo, el trío o el coro, pues alguno mete la pata, pues como decimos vulgarmente, alguno se equivocó, entonces pues el músico detecta: aquí se equivocó. El que no sabe nada de música, por decirlo de esa manera, pues escuchará la canción, el canto, la alabanza, lo que sea, y continuará y no detectará nada. No detectará nada porque no es músico, no tiene esa sensibilidad. En el caso mío tengo tacto, tengo oído para escuchar algunas, ¿verdad? No digo, como digo, no soy experto, pero tengo oído para escuchar algunas deficiencias en la música, ¿verdad? A eso me refiero cuando se trata de sensibilidad. En el caso de Ana y Simeón tenían sensibilidad espiritual, de tal manera que ellos detectaron: este niño no es normal, ¿verdad? Y no digamos la Santísima Virgen María con su vida de santidad y San José. Entonces se les revela el plan de salvación. Bien, en ese sentido hay que manifestar entonces de que José y María, especialmente estamos hablando de José, tienen una calidad de fe descomunal. Una calidad de fe descomunal, ¿verdad? Porque Dios mismo les revela, como ya dije, en el caso de María, entrando en su presencia el ángel; en el caso de San José, a través del silencio en la oración, lo que se manifiesta como sueños. Y en ese sentido, en el que ellos logran tener como una especie de diálogo interpersonal entre Dios y Él, y también ella, la Virgen Santísima, entonces ellos no tienen ninguna duda acerca de la existencia de Dios, y entonces saben que Dios es un ser, es un ente existente y superior a cualquier ser en la tierra, es el Todopoderoso, ¿verdad? O como dicen los hermanos no católicos, ¿verdad? Es el Shaddai, el Todopoderoso significa el Shaddai, ¿verdad? Entonces tienen un diálogo interpersonal. Eso hace que ellos estén como muy sujetos a Dios y entonces le obedezcan, ¿verdad? Un muchacho, por ejemplo, vamos a hablar de un hijo muy maduro, muy formado, tiene conciencia de que su papá y su mamá, especialmente si son buenos papás, digo eso porque hoy tristemente hay malos papás y malas mamás. Si el niño tiene conciencia, el muchacho tiene conciencia que son buenos papás y un papá y una mamá quieren lo mejor para él, entonces aunque le cueste obedecer, no dudará en obedecer. Entonces en el caso de San José y en el caso de la Virgen, ellos no tienen ningún ápice de duda. La duda no traspasa su conciencia, su mente, su corazón, su cerebro. La duda no los traspasa, de tal manera que ellos están absolutamente dispuestos a cumplir con la voluntad de Dios.
Y leo otra vez esta partecita. Dice, así como Dios hizo con María cuando le manifestó su plan de salvación, también a José le reveló sus designios y lo hizo a través de sueños, que en la Biblia, como en todos los pueblos antiguos, era considerados uno de los medios por los que Dios manifestaba su sueño. Voy a hacer referencia a esa parte final de esta introducción. El sueño era considerado, tanto en el pueblo de Israel como en los pueblos antiguos, como un medio por el cual Dios se manifiesta. Pero dice, oiga, ojo, mucho ojo. Era considerado tiempo pasado. Después de Cristo eso ya no es válido, ya no es tan válido que digamos. Alguna vez Dios se manifiesta así, pero es que Dios se rebaja el vocabulario. Eso lo dice la carta a los Hebreos, capítulo número 1, versículo número 1. ¿Por qué digo esto? Porque muchas personas creen todavía, ¿verdad?, en los sueños. Dios me reveló no sé qué cosa en el sueño y hay que hacer esto. Y resulta que lo que fruto que da esa supuesta revelación a veces son discordias en una comunidad, discordias en una familia, y odios y rencores y hasta a veces venganza. Entonces no puede ser eso revelación. No hay que estar demasiado confiando, ¿verdad?, en un sueño que uno tuvo. Porque uno ¿cómo sabe? ¿Qué certeza tiene uno que eso es verdad, ¿verdad? Como digo, Dios, si todavía lo manifiesta, de hecho todavía se da, pero muy bajo. Después de Cristo, dice la carta a los Hebreos, en otros tiempos Dios nos habló por medio de nuestros padres en el pasado, de muchas maneras. Eso significa sueños, visiones. Y lea por favor Jeremías 20, Jeremías 14, Entonces, sueños, visiones, eso significa en distintas formas. Pero después pone la objeción, la carta a los Hebreos dice, pero en estos tiempos, nos ha hablado por medio de su Hijo. Ya eso de los sueños ya caducó, para que lo tenga muy claro. Vamos a otro entonces. Aquí entonces empieza ya la explicación acerca de la obediencia de José. Dice, José estaba muy angustiado por el embarazo y incomprensible de María, que no quería denunciarla públicamente, pero decidió romper su compromiso en secreto. Eso, hace el énfasis en la Sagrada Escritura porque una mujer era muy denigrada cuando se embarazaba de otro hombre y ya estando desposada, era como cometer adulterio, y entonces la pena máxima era, ¿verdad?, según decía la ley, era apedrear a esas mujeres hasta matarla. Y entonces José, en la duda que tiene de María, o más bien ese embarazo, entonces pues decide salvar a la Virgen Santísima, echarse el muerto él, como decimos nosotros, pero que María no le pase nada. Eso es muy importante, pero muy importante. Hoy en día, lo digo de esta manera porque hoy en día, con la facilidad de las redes sociales en la cual estoy yo ahorita, es muy fácil denigrar a una persona. Aunque sea verdad, no tenemos nosotros ningún derecho de denigrar a una persona, aunque sea verdad. Pero yo me doy cuenta, a veces incluso tuve que regañar a cierta persona, ¿verdad?, que estaban denigrando a otra persona, ¿verdad? Y como yo le dije, aunque sea verdad, usted no tiene derecho a hacer eso, está cometiendo un delito, ¿verdad? Y José, y a pesar de que el golpe tan duro era para él, cosa que por supuesto la Virgen no cometió, ¿verdad?, pero José no denigra a la Virgen Santísima. Él decide echarse el muerto, él más vale que a mí me echen el muerto, pero que no le pase nada a ella, ¿verdad? Entonces, por eso es que decide romper su compromiso en secreto, dice. Y aquí viene. En el primer sueño, el ángel le ayudó a resolver el grave dilema que tenía. Le dice, no temas aceptar a María tu mujer, porque lo engendrado en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Aquí viene lo importante, dice, su respuesta fue inmediata. Cuando José despertó del sueño, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado. Con la obediencia, superó su drama y salvó a María. Es que a nosotros hoy, yo siempre hago este comentario, a veces muy filosófico, pero a nosotros en nuestra cultura hoy nos han metido en la cabeza así cosas espantosas de que uno no tiene que obedecer a nadie, ni a los papás, menos a Dios, menos a los curas. Así dicen ahora, ¿no? Y ese esquema mental lastimosamente está auspiciada, es decir, está dicha por filósofos ateos, el famoso Federico Nietzsche, el famoso también Feuerbach, el famoso
vamos a ver Freud, ¿verdad? Ellos han dicho que no hay que obedecer a nadie, ¿verdad? Aquí uno tiene, por ejemplo, Freud dice, tienes que obedecer solo a tu corazón. Eso suena bien bonito, pero eso es falso. Yo me doy cuenta como sacerdote, imagino que muchos que están viendo tal vez de pronto como papás o ya adultos, uno puede darse cuenta de que la obediencia lo preserva a uno de mucho sufrimiento. A mí me gusta poner el caso de la jovencita adolescente que entre adolescente y jovencita, que se enamoró de un muchachito allí y entonces se enamoró locamente, amor a primera vista, porque como miran las telenovelas y hacen eso, y entonces ella se quiere ir corriendo con él sin analizar nada. Entonces viene la mamá y le dice, mija, ¿qué está haciendo usted? ¿Qué está haciendo usted? Y entonces la patoja piensa que lo están regañando y entonces mejor se va con el novio. Ya cuando llegó con el novio se dio cuenta que lo color de rosa que observó en un primer momento, en un golpazo de visión, pensó que todo iba a ser paz y amor, ¿verdad? Y aquí vamos a tener nuestro nidito de amor, y a la hora de la verdad llegó a la casa del novio ya como mujer, y entonces tiene que trabajar allí, tiene que limpiar las gallinas, tiene que limpiar los corrales de los animales, tiene que ponerse a tortear, tiene que lavar la ropa. Encima de eso la suegra de pronto es muy gritona, muy mandona, entonces va a sufrir más, y entonces ahí viene corriendo, ¿verdad? Arrepentida, llega a la casa otra vez. Se hubiera salvado el sufrimiento simple y sencillamente con hacerle caso a la mamá, ¿verdad? Pero no. Entonces la obediencia preserva de sufrir. Yo recuerdo en una ocasión me comentó, no recuerdo de hecho quién, ¿verdad? Y gracias, no lo recuerdo porque así pues no lo digo con nombre completo. Yo recuerdo que en una ocasión un señor me comentó, ¿verdad? Que se puso un poco pues triste, ¿verdad? Melancólico porque su hija se había casado. Y entonces resulta, ¿verdad? De que pues la muchacha, ¿verdad? Se casó, ¿no? Y entonces viene él dice que le dijo, la despidió con mucho cariño el papá, ¿no? Le dice, mija, pues hoy usted se casa, pues dele gracias a Dios, ¿verdad? Y va a estar casada ahora, ¿verdad? Y asuma su compromiso. Y después como de chiste me dijo el papá, usted ya está casada ahora, usted se va a ir con su marido, pero sí, mañana no la quiero aquí. Marido quiso, con marido se me queda, aunque haya sufrimiento. Así es que le dijo, no, suena chistoso, ¿no? Pero eso es verdad. Entonces, ¿verdad? Pero la cuestión es, el ejemplo me gusta ponerlo porque, digamos, dice, la respuesta de San José fue inmediata. Cuando José despertó del sueño, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y con su obediencia superó su drama, la duda que tenía en su corazón y salvó a la Virgen Santísima. Uy, cuánto nos salva, de verdad, nos salva mucho la obediencia. Por supuesto que no es una obediencia ciega, completamente ciega. San José no dice ninguna palabra, por supuesto, pero obedece. Hay cosas que, bueno, en el ámbito de la fe, en el ámbito de Dios, en el ámbito de la teología, ciertamente hay muchas cosas que quedan en el misterio que tal vez nuestra cabeza no alcanza a razonar, pero eso no significa que no sea razonable, ¿verdad? Entonces, eso significa que José tenía una absoluta confianza en Dios y por eso no duda un ápice, como digo, no atraviesa su cabeza, su cerebro, su inteligencia, ¿verdad? No atraviesa la duda y entonces por eso José obedece, ¿verdad? Con prontitud. Bien, en el segundo sueño dice, el ángel ordena a José, levántate, toma contigo al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que te diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo, ¿verdad? Herodes va a buscar al niño para matarlo. José no dudó en obedecer, sin cuestionarse acerca de las dificultades que había de encontrar. Se levantó, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto, donde estuvo hasta la muerte de Herodes. No duda para nada, él obedece y nosotros lastimosamente, cómo nos cuesta obedecer. A propósito de eso, vean que estoy leyendo aquí un escrito apócrifo, ¿verdad? De la Santísima Virgen María y aparece, ¿verdad? Digamos también como el hecho del razonamiento de José en estas circunstancias de Egipto, ¿verdad? Dice, pero fue en el camino de vuelta viajando con una caravana desde Gaza hasta Jerusalén, cuando nos enteramos de todo lo que había ocurrido tras nuestra salida a Belén.
José se quedaba algunas veces en las tertulias que se organizaban por la noche en torno al fuego del campamento. La historia, vamos a ver, creo que no es este. Creo que no es este. 1, 2. Así es aquí. Aquí está. Dice, se trata de la huida a Egipto, ¿no? Entonces, este libro es bellísimo porque, digamos, trata del drama de todo lo que pudieron pasar, ¿verdad? Por supuesto que haciendo una especie de imaginación lo que pudieron pasar ellos, ¿verdad? Entonces dice, no entiendo, el resto de la noche casi no hablamos. Dice cuando el ángel le dijo, toma al niño y vete a Egipto y quédate allá hasta donde yo te diga porque van a buscar al niño para matarlo. Y entonces José dice, inmediatamente sale de Egipto, sale de ahí de Belén, por donde están hospedados, porque tenían que hacer el censo, ¿verdad? Tenían que apuntarse, inmediatamente sale sin cuestionar nada, de noche sale, o sea, observe eso. Entonces caminaron. Bien, ahí está ambientado. Ahorita digo lo que dice aquí este evangelio apócrifo de la Virgen Santísima. Dice, el resto de la noche casi no hablamos, procurábamos fijarnos atentamente en el camino para evitar tropezar, cosa que no era difícil gracias a la hermosa luna. Bueno, aquí ya entra cuestión de literatura, ¿no? Que brillaba en el cielo. Al amanecer ya estábamos lejos de Belén, y aún lo tuvimos más cuando hicimos el primer alto para tomar alimento. Entonces fue cuando José se desahogó. Oiga cómo lo manifiesta este autor, ¿va? No entiendo nada de lo que pasa, me dijo. Aquí está hablando la Virgen Santísima, ¿va? No he entendido nada desde el primer momento, aunque he hecho esfuerzos para aceptarlo todo y ponerme al servicio de los planes del Altísimo. Pero esto de salir huyendo como criminales en medio de la noche, esto sí que me desborda. Nos han enseñado, María, que Dios premia a los buenos y castiga a los malos, y que por lo tanto cuando alguien es castigado, alguien le castigan es porque es malo. ¿Qué hemos hecho nosotros de malo para tener que huir? Bueno, aquí está hablando José, ¿verdad? Pero es un evangelio apócrifo, como digo, ¿verdad? ¿Qué hemos hecho nosotros para tener que huir? ¿Por qué el Todopoderoso no envía un ejército de ángeles para enfrentarse incluso a las legiones romanas, si se atrevieran a atentar contra su Mesías? Porque ahí está ya buscando al niño, ¿no? Nos va a suceder esto siempre. ¿Qué peligros nos esperan en esta tierra extraña en la que vamos, en la cual decidieron tanto, en la cual vamos, en la cual padecieron tanto nuestros antepasados? Se refiere, ¿verdad?, al Éxodo, ¿no? Tendremos que permanecer en ella para siempre, y será Jesús quien tenga que volver a la cabeza de un ejército para liberar a Israel. Está como razonando José, ¿verdad? Como yo también había estado meditando, habla la Virgen, ¿va? Como yo también había estado meditando durante las largas horas del viaje, y las preguntas que me hacía eran parecidas, pude contestarle a algunas cosas. Querido José, le dije, recuerda que a nosotros no nos toca entender, sino solo tener fe. Lo que ha ocurrido no es fruto de la inteligencia humana, sino de los planes de Dios. Así que nuestro deber es obedecer y secundar lo más fielmente posible la voluntad divina. Es decir, hacerlo, ¿no? Hacer la voluntad divina. Es verdad que somos como una caña azotada por el viento, que está citando algunos textos de Isaías. Es verdad que somos como una caña azotada por el viento, como una hoja seca que es llevada por aquí y por allá sin que pueda evitarlo. Es verdad que desde hace casi un año, ¿verdad? Tu vida y la mía han cambiado tanto, ¿verdad? Les cambió completamente la vida cuando aceptaron ese niño, ¿no? Han cambiado tanto que no se parece en nada a lo que podíamos haber planeado. Pero ni a ti ni a mí nos toca, no nos cabe la menor duda de que Dios está detrás de todo esto. Así que debemos tener confianza, pase lo que pase. En cuanto a eso que dices sobre el premio y el castigo, ya sé que así se enseña en las sinagogas, pero también es cierto que algunos profetas hablan de otra manera, e incluso ahí está la historia de Job, que sufrió tanto siendo inocente. El sufrimiento es un misterio, y siempre me ha parecido demasiado fácil atribuirlo a un castigo de Dios por los pecados del que está sufriendo. Nuestro hijo, en todo caso, dice la Virgen Santísima, es absolutamente inocente, ya lo ves. Ni ha nacido en el mejor de los palacios como merecía, ni tiene a su servicio una corte de criados, ni tan siquiera puede crecer tranquilo sin que le amenacen 1000 peligros. Pero en fin, lo que te digo, José, dice la Virgen, va, son cosas de una muchacha inexperta como yo soy. Por eso te pido que te tranquilices y que estés seguro de que ni en Egipto ni en ningún sitio Dios dejará de protegernos.
aunque tengamos que errar hasta el fin de nuestros días. Lo importante es salvar a nuestro hijo, y eso hasta ahora hemos estado consiguiendo. Pero aún aquí lo que se trata de decir en este evangelio apócrifo es el drama que ellos vivieron en su interior también, pero que no dudaron, ¿verdad? José, pues ahí lo manifiesta, es apócrifo, es decir, no canónico. Entonces manifiesta que tiene cierta duda. Pero nosotros sabemos de la escritura canónica que José no tiene ninguna duda y obedece inmediatamente, ¿verdad? Continúo. En Egipto José esperó con confianza y paciencia el aviso prometido por el ángel para regresar a su país. ¿Saben cuánto duró eso más o menos? Según este evangelio apócrifo, pero también uno, digamos, lo relata ahí, porque también uno, haciendo el análisis del tiempo, más o menos estuvieron en Egipto alrededor de 4 a 5 años, más o menos. O sea, ¿qué tuvo que pasar José ahí? ¿Verdad? De la noche, o más bien, en un instante tienen que cambiar completamente de planes, salir de un país a otro. ¿Se imaginan ustedes eso tan tremendo? Y él no duda, y va y le obedece. En Egipto José esperó con confianza y paciencia el aviso prometido por el ángel para regresar a su país. ¿Ve? País. Y cuando en un tercer sueño el mensajero divino, después de haber informado que los que atentaban contra el niño habían muerto, le ordena que se levantara, que tome consigo al niño y a su madre y que volviera a la tierra de Israel. Analicemos un poquito. Está en Belén. Salen de Israel para Egipto. ¿Cuánto tiempo tuvieron que caminar? Es otro país. ¿Cuánto tiempo? Y estuvieron 5 años en Egipto. Significa que empezaron como una nueva vida, por decirlo de esa manera, allí, ¿no? Hicieron vida. Cuando ya se ha hecho vida en un lugar, salir de la nada para otro lugar, eso es complicadísimo. Y sin embargo, él obedece sin poner objeción. ¿Ven lo maravilloso que es? Entonces, bien, donde iba, dice, le ordenó que se levantara, tomara consigo al niño y a su madre y que volviera a la tierra de Israel. Él una vez más obedeció sin vacilar. Se levantó, tomó al niño y a su madre y entró en la tierra de Israel. Y repito, en este caso de la obediencia, ¿no? Indico una vez más, en esto encontraron salvación porque Dios siempre los protegía, incluso físicamente. ¿Cómo no lo va a proteger en este caso físicamente si estaban custodiando al Hijo mismo de Dios? Entonces necesariamente los tuvo que proteger, pero eso lo consiguieron ellos en la obediencia. Pensemos, aterricemos ahorita. Bueno, ahorita me metí en el tiempo de Cristo, y el tiempo de José y el tiempo de la Virgen. Pero si nos metemos en nuestro propio tiempo, ¿por qué nosotros nos sentimos tan desprotegidos de Dios? ¿Acaso no es cierto porque somos muy desobedientes? Y somos muy desobedientes, y por eso es que nos pasan un montón de cosas. No voy a decir de que si tenemos fe o que si obedecemos a Dios con absoluta certeza, no quiero decir que no nos va a pasar nada. De hecho, nos va a pasar muchas cosas. Pero lo más importante que en las cosas que nos pasen va a ser preservada nuestra vida. Y no solo la vida física. Yo he tenido esa experiencia, bendito Dios, que no les voy a contar todo lo que he pasado, en accidentes, en tantas cosas. Pero lo principal es la preservación de la vida de la gracia, y en el futuro, después de la vida física, la vida eterna. Pero como somos desobedientes, entonces es ahí donde viene el drama de la vida. Entonces, yo recuerdo que he dicho también, ¿verdad?, de que hoy mucha gente tiene una frustración impresionante en su cabeza y corazón y no saben ni por dónde agarrar. ¿Por qué tenemos tanta inseguridad? Precisamente porque somos desobedientes a Dios. Le pongo un ejemplo muy concreto. Me gusta poner este ejemplo que viví porque alguien me lo dijo, me comentó eso, pero no recuerdo su nombre, de hecho, porque no la vi, no sé su nombre, pero de todas maneras es un caso que se da a nivel general hoy. Insisto una vez más con el ejemplo que ya puse. Lo que ya puse ahora lo voy a decir porque alguien me lo contó también y me pedía ayuda. Y yo lastimosamente no pude hacer nada. No sé cómo estará esa persona, que de hecho no, solo sé dónde vive, pero no sé dónde, no sé quién es. Por tanto, pues no voy a acusar a nadie, pero es un ejemplo muy general que voy a utilizar. Bien, ¿cuál ejemplo? Bien,
una cierta señora joven me chateó un día, ¿verdad? Ahorita la tecnología moderna, me chateó un día, me dijo: padre, yo necesito su ayuda, aconséjeme por favor. Bien, mija, le digo yo, entonces cuénteme qué es lo que le pasa. Padre, me dice, fíjese que yo hace algún tiempo yo me junté con mi marido, no se casó. Ahí, empezando con eso, me junté con mi marido, entonces nosotros tenemos 2 hijos, pero pues tuvimos problemas y pues nos desapartamos. Hoy yo me enamoré de otro hombre, estoy junto con él y me quiero casar con él, soy feliz. Yo lo percibí así como no muy va. Y soy feliz y por eso me quiero casar con él, pero ahora el papá de mis hijos, los primeros que tuve, no me quiere dar el divorcio. Padre, dígame qué hago. Y yo le contesté con mucho dolor: mi hija, yo no puedo hacer nada por usted. ¿Acaso no decía la Escritura que no fornicara? ¿Acaso no dice Cristo, cásate? ¿Acaso no dice, eso está en el capítulo 19 de San Mateo? En el capítulo 7 de la primera carta a los Corintios, San Pablo dice: cásense. En lugar de estar ardiendo ahí, cásate. No júntate, sino cásate. Entonces le digo yo: me perdone, mi hija, no la puedo ayudar. Es que usted se hubiera casado con el primer varón con que tuvo hijos. ¿Por qué? Porque precisamente el hecho de no casarse, eso es una tierra movediza en donde no hay cimiento, y aunque los hay, es una tierra movediza, fácilmente se disuelve porque no hay compromiso. En cambio, el compromiso preserva. Y ahora, ¿cómo usted se quiere casar? Muy bien, pero ¿cómo va usted a impedir que el papá de sus hijos llegue a ver, porque son sus hijos? ¿Cómo lo va a impedir? Usted está unida para siempre con él porque tiene hijos con él y no se lo puede impedir. Y entonces yo le decía: mire, eso es como un nudo de cordel, así todo enredado, y como que no hay manera de desenredarlo. O sea, hay manera, pero cuesta horrores desenredar eso. ¿Quién se enredó en la vida? Usted, le digo yo. Usted se enredó en la vida. Entonces me decía ella: sí, padre, tiene razón. No sé qué paró, la verdad, porque yo no le pude dar ninguna respuesta. Si hubiera evitado ese dolor y ese sufrimiento, simple y sencillamente con haberle hecho caso a Dios, que dice: cásense. Dejará el hombre a su padre, a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. Hubiera evitado ese tremendo lío. No sé cómo hubiera ahorita. Simple y sencillamente con la obediencia. Salva la obediencia salva, ¿verdad? Ojalá que algún día lo entendamos y copiemos la vida de San José. Continúo una vez más, dice: pero durante el viaje de regreso, al enterarse de que Arquelao reinaba en Judea, en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir ahí, y avisado en sueños, otra vez va, y esta es la 4ª vez que sucedió, pone entre guiones, se retiró a la región de Galilea y se fue a vivir a un pueblo llamado Nazaret. Otra vez obedece inmediatamente. Enfatizo inmediatamente, como lo enfatiza el Papa, porque a nosotros nos cuesta. Yo también les confieso, ¿verdad? Me costó a mí obedecer inmediatamente a la hora de hablar de mi propia vocación. Me costó mucho obedecer. Sin embargo, pues bendito Dios que me dio fortaleza para la obediencia, ¿verdad? Porque yo les confieso, ¿verdad? Lo he dicho públicamente, no me da vergüenza. Yo quería casarme, pero el Señor me jaló por otra parte. Entonces, pobre muchacha se tuvo que quedar por allá, ¿verdad? Y pues me salvó la vida, ¿verdad? No porque yo denigre a una mujer o que yo piense que el matrimonio sea malo o que estar casado sea malo, no, yo quería casarme, ¿verdad? Sino porque me llamó por otro camino y hay que obedecer. Y pues bendito Dios, soy muy feliz, ¿verdad? Con problemas y todas las cosas que pueden pasar, pero soy muy feliz. La obediencia salva, en serio, la obediencia salva. Se los prometo que la obediencia salva. Si los hijos obedecen a sus papás, tal vez no ciegamente, ¿verdad? Cuando dejen de poner su opinión en la casa, porque en la casa no se trata de opiniones, en la casa se trata de jerarquía, se trata de orden. Hay alguien que dirige. No puede usted, por ejemplo, ¿verdad?, manejar un carro en la parte de al revés, o una moto, por ejemplo, sentarse usted en el timón y manejarlo como para atrás. No se puede, tiene un orden. Usted se sienta en el sillón y agarra el timón, y el timón es el que maneja. Pues la casa
también tiene un timón, se llama papás. Cuando los hijos dejen de poner su opinión porque ya son intelectuales, porque ya tienen máster en estudios, porque son universitarios, son médicos, son licenciados en no sé qué, no importa que tengan licenciaturas o tengan máster o tengan lo que sea, es psicólogo, lo que sea. Hay un orden, es seguir un orden naturalmente. Esa obediencia preserva y salva, ¿verdad? Por supuesto, cuando los papás están también, por supuesto, bien formados, ¿verdad? Por supuesto, ¿verdad? Continuemos. Entonces, a lo que voy con esto es, o lo que va el Papa más bien, es que José obedece inmediatamente y no duda para nada en obedecer. Continúo, dice. El evangelista Lucas, por su parte, relató que José, bueno, estos sueños que se han narrado aquí, esos son que están en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo número 1, a partir del versículo, vamos a ver, 25. Me parece que sí. Desde el versículo número 22 o 14, 15, sí, 14, 15 por ahí aparece, ¿verdad? Ahora pone otro apartado Francisco y dice, el evangelista Lucas, por su parte, por eso dice por su parte, relató que José afrontó el largo e incómodo viaje de Nazaret a Belén, según la ley del censo del emperador César Augusto, para empadronarse en su ciudad de origen. Y fue, digamos, pero eso ya es una obediencia también a la ley. Y la ley evidentemente Dios la ha dado, ¿no? Y fue precisamente en esta circunstancia que Jesús nació y fue asentado en el censo del imperio como todos los demás niños. Ellos obedecen. Por supuesto, cuando es digamos, en el caso de la obediencia a la ley civil, por supuesto, cuando está para el bien. Cuando está para el mal, uno tiene que poner objeción, ¿verdad? Incluso eso lo han denigrado ahora, que no me da tiempo para explicárselo en qué consiste, ¿verdad? Pero lo han denigrado. Cuando es para el bien, hay que obedecer. Cuando es para el mal, lo siento mucho, no obedezco al señor policía o al señor alcalde o al señor presidente, por muy presidente que pueda ser, ¿verdad? Cuando es para el mal, no se obedece, ¿verdad? Así lo torturen a uno y lo asesinen a uno, no puede obedecer uno. San Lucas en particular se preocupó de resaltar que los padres de Jesús observaban, todas las prescripciones de la ley. ¿Por qué? Porque la ley está dada por Dios en el caso del judío. Mira, las prescripciones de la ley, los ritos de la circuncisión, por ejemplo, ¿verdad? De Jesús, la purificación de María después del parto, aunque María no tenía que purificar nada porque no tenía pecado, en la presentación del primogénito a Dios, pero ellos obedecen instantáneamente, inmediatamente. Ellos no ponen objeción si viene de Dios. En cada circunstancia de su vida, José supo pronunciar su fiat. Fiat significa su sí, ¿verdad? Su fiat como María en la anunciación y como Jesús en Getsemaní. Así también José, dice el Papa Francisco, así también José supo pronunciar su sí, ¿verdad? El asentimiento. Recuerden ustedes que el asentimiento, la pronunciación del sí o del no, es un acto de la voluntad, no es una cuestión puramente así irracional como animalito, digamos, instintivo, no. Es un acto de la voluntad, el asentimiento. Yo digo sí al plan de Dios, yo estoy aceptando aquello, ¿verdad? De hecho, así lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica 1214, me parece, si no estoy mal, ¿verdad? Entonces, la fe, cuando habla de la fe, el Catecismo de la Iglesia Católica dice, pues es la obediencia a la fe es aceptar todas las palabras que dijo Jesús y que la Iglesia nos manifiesta, ¿verdad? Aceptar todo lo que dijo Jesús, no se le pone duda a eso, ¿verdad? En cada circunstancia de su vida, José supo pronunciar su fiat, por eso ya lo leí. José, en su papel de cabeza de familia, enseñó a Jesús a ser sumiso a sus padres, según el mandamiento de Dios, Éxodo 20. Y de hecho, a mí me impresiona mucho, yo a veces lo menciono en la homilía, en la homilía a veces lo menciono yo, ¿verdad? ¿Cómo es que uno, por ejemplo, de hijo, uno tiene el atrevimiento, como digo, de poner objeción a veces a los papás? No, mi opinión es esta. No, es que no se trata, como digo, de opiniones. Es que hoy nos movemos por opiniones, por aquí. No se trata de opiniones, se trata de un orden, ¿verdad? A lo que digo con esto es, vamos a ver, dice José en su papel de cabeza de familia, enseñó a Jesús a ser sumiso a sus padres. Aquí va lo que iba a decir. En la presentación de el niño Jesús, cuando se perdió en el templo, ¿va? Ese es el ejemplo. Entonces Jesús se quedó por ahí, ¿va? Y que también aquí hoy lo leí, de hecho estoy leyendo este libro.
Jesús se quedó por ahí y entonces lo van buscando 1 día, 2 días, 3 días, lo encuentran, ¿no? Está en el templo, no estaba por ahí jugando maquinitas, no estaba en el chat, no estaba jugando Free Fire, estaba en el templo. Entonces, cuando María le dice, ¿por qué nos has hecho hijo? Tu padre y yo te buscábamos angustiados. Entonces, que ya sabemos la respuesta, ¿no? Jesús le dice, ¿acaso no sabían que tengo que estar en la casa de mi padre? Pero después dice, regresó. Así resumen la vida de Cristo, lo que se llama la vida oculta, va Lucas. Entonces, dice, y se mantuvo sumiso a sus padres. Imagínense, Dios obedeciendo al ser humano. Y nosotros, como a esto es lo que iba, que nosotros como hijos, que el papá es el superior, la mamá es la superiora de la casa, ellos son los dirigentes, ellos son el timón del hogar. Y entonces uno, porque uno tiene un máster en no sé qué estudios, uno no obedece al papá, y uno los cataloga, son tontos, no han estudiado, ¿qué saben estos? Uno dice de esa manera y uno no obedece. Y eso que somos en el mismo nivel humano. Usted puede ser más intelectual, pero los papás son los que mandan. Pero Jesús, incluso siendo Dios Él, obedece a sus papás humanos. Entonces eso es impresionante, ¿no? Entonces, mismo Jesús nos enseña, y José enseñó a Jesús a obedecer, ¿verdad? De tal manera, como dice aquí en el Getsemaní, Jesús, es verdad que su naturaleza se resistía a la muerte y dice, Padre, si es posible, aparte de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y Jesús, con todo su drama, con todo su dolor, de hecho un psicólogo hace el análisis de esa escena de Jesús y lo cataloga como un estrés descomunal, que hasta el estrés era tan grande que Jesús suda sangre, pero él no hace caso a su naturaleza humana que se resiste a la muerte y obedece a su Padre. Eso es impresionante. Bueno, aquí me salto a la otra hojita. Dice, en la vida oculta de Nazaret, bajo la guía de José, Jesús aprendió a hacer la voluntad del Padre. Y lo que ya dije, ¿no? Dicha voluntad se transformó en su alimento diario. Aquí cita, ¿verdad? Cuando está con la samaritana, yo tengo de alimento algo que ustedes no conocen, ¿verdad? Le dice Jesús a los discípulos cuando regresan de comprar comida y encuentran los discípulos a la samaritana y a Jesús sentado en aquel pozo conversando. Entonces dice Jesús, yo tengo por alimento hacer la voluntad de mi Padre. Así también hizo José. Jesús también, podríamos decir, como dice aquí este texto que estoy leyendo, ¿verdad? Unos padres humanos educaron al Hijo de Dios. ¿Imaginan ustedes cómo es eso? ¿Verdad? Como que no cabe, ¿cierto? ¿Va? Pero así lo quiso Dios, ¿verdad? Entonces Jesús se mantiene obediente también porque José le enseñó la obediencia. Incluso en el momento más difícil de su vida, que fue Getsemaní, prefirió hacer la voluntad del Padre, lo que ya dije, ¿no? La voluntad del Padre y no la suya propia. Y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, como dice Filipenses. Por ello, el autor de la carta a los Hebreos concluye que Jesús aprendió sufriendo a obedecer. A obedecer. Y fíjense que aquí voy a hacer un comentario también mío. Hoy, que estamos en una época en la que la desobediencia está a flor de piel, que uno no quiere obedecer, uno no sabe obedecer ni al gobierno, ni a la autoridad civil, ni a los papás, mucho menos al sacerdote ni a la iglesia. A veces no quieren obedecer. Sin embargo, el sufrimiento y las cosas y las leyes de la vida los hacen obedecer, quieran o no quieran. Y esto es así. Uno no rompe las leyes que están escritas en la naturaleza. Por ejemplo, la ley de la gravedad. Uno no se puede ir volando para arriba, va por un Superman. Entonces, nosotros como seres humanos estamos constituidos, hechos, fabricados, por decirlo de esa manera un poquito fea, con una esencia. Nosotros tenemos características de nuestro propio ser. Y cuando nosotros transgredimos cómo estamos hechos, la vida misma, a través del sufrimiento, nos hace obedecer. Y la gente cae en la cuenta después de la tontada que cometió. Así como, insisto una vez más en este ejemplo que pongo. Perdonen que ponga mal a la muchachita, lo que pasa es que la muchachita es la que sufre más, ¿va? Entonces no es que esté discriminando, por ejemplo, el varón también no sabe obedecer y por eso sufre un montón.
El hijo, por ejemplo, que no obedece y que le dice el papá, no tomes, mi hijo, no tomes, no tomes, y aquí está el patojo terco, ¿verdad? Que toma, ¿verdad? Y después resulta, ¿verdad? Pues ya bolito, como decimos, o como más vulgar todavía dicen algunos ahí, chara, ¿no? Y pues le pasa un accidente, ¿verdad? Así como otro día apareció en la prensa, ¿verdad? Un pobre muchacho que se fue a estrellar, iba con una velocidad así demasiado, y se fue a estrellar atrás de un camión de tal manera que murió. ¿Por qué? ¿Por qué no se va a obedecer la ley de tránsito? Simple y sencillamente. Pero a lo que veo con esto es, ¿verdad? Que el ejemplo que les pongo, la niña, la jovencita que se va solo así con su novio, no quiso obedecer a su mamá, el sufrimiento que va a pasar en la casa del hombre con quien se fue, que no se casó, solo se juntó, el sufrimiento lo va a hacer obedecer. Entonces regresa con la mamá, hay veces, ¿verdad? No deberían recibirlo. No porque no lo quieran, sino para que aprenda que sus decisiones tienen consecuencias en un futuro. Pero el sufrimiento le hace obedecer a uno, ¿verdad? Le hace obedecer a uno. La vida lo corrige a uno. Fíjense que en el caso mío, yo he estado, no ahorita, ¿va? Sino que el año pasado todavía, pues el párroco me había colocado para dar clases de matrimonio a los novios que se iban a casar, y algunas parejas ya juntadas. A mí no me gusta utilizar la palabra pareja, porque eso pareja se habla en el capítulo número 8 y 9 de Génesis, cuando habla de los animalitos. Uno tiene que tener novio o novia, o esposo o esposa, no es que no se pueda utilizar la palabra pareja, pero es muy ambigua, y como la mentalidad ahorita, esto de la homosexualidad y todo eso, no conviene utilizarlo. Pero bueno, a lo que vimos con esto es de que yo les comentaba a las parejas, mire, yo les daba las clases, esto, y esto es la esencia del matrimonio. Pero como yo sé que la mayoría tiene en la cabeza el modelo de familia que la sociedad le ha dicho, que la televisión le ha dicho, que la radio le ha dicho, que los videos de YouTube o de Facebook le han dicho, como tienen eso en la cabeza, yo concluía con ellos de la siguiente manera: hermanos, les decía yo, pues muchas gracias, es un placer haberle dado esta clasecita, que Dios les conceda pues felicidad. Y termino con lo siguiente, les decía yo. Yo sé que muchos de ustedes no le creen a la iglesia. Yo sé que muchos de ustedes no le creen al sacerdote. Y yo sé que muchos de ustedes incluso no le creen a Dios. Y si quieren llevar su vida de matrimonio por otro rumbo como Dios no lo dijo, no se preocupen, no se preocupen. Si no me cree a mí, no me cree a mí. Si no le cree a la palabra de Dios, no le cree a la palabra de Dios. Si no le crea, incluso no le cree a Dios, no le cree a Dios. Pero la vida lo va a corregir, porque lo que predica la iglesia, lo que dice el sacerdote y lo que dice Dios, es porque está inscrito en la misma naturaleza humana. Y aunque no me crean a mí, la vida se los va a reprochar bien duro. Les decía yo a los hermanos, ¿no? Entonces se quedan así impactados, ¿no? Porque es que esto es verdad. Esto es verdad. ¿Verdad? Aunque Jesús sí sabía obedecer, nosotros, como no sabemos obedecer, el sufrimiento nos devuelve a la obediencia, ¿verdad? Porque esto es así, lo querramos o no lo querramos aceptar. Voy a concluir ya, porque ya se fue el tiempo. Dice: todos estos acontecimientos muestran que José ha sido llamado por Dios para servir directamente a la persona y a la misión de Jesús mediante el ejercicio de su paternidad. De este modo, él coopera en la plenitud de los tiempos, en el gran misterio de la redención, y es verdaderamente ministro de salvación. Así le pone el Papa Francisco a José, ministro de salvación. Ministro es, ¿verdad?, el que está a nombre de, ese es el ministro. Bueno, pues la obediencia. Entonces este ha sido nuestro tema de hoy. Yo espero que ustedes se nos haya quedado algo, ¿verdad? Porque estamos en una época en la que no sabemos obedecer. Ojalá que nosotros copiemos un poquito de la vida de San José, ¿verdad? Un hombre verdaderamente espectacular. Hoy la liturgia de la palabra decía: hagamos el elogio de los hombres ilustres. Y mencionaba antes, ¿verdad?, a los hombres que no hicieron nada, vivieron y como si no existieron, ¿verdad? Y yo citaba a un autor, que no recuerdo el autor, tengo que investigarlo, quién fue el que lo dijo, y a veces lo he investigado, pero no hay una manera que lo encuentre. Un autor dijo en una ocasión: hay gente que nace dormida, crece dormida, se reproduce dormida,
se murió y no se enteró que vivió, ni él mismo. Entonces, qué pesar con eso, especialmente eso, y eso pasa con la gente que no hace ni bien ni mal, que son buenas gente, de pronto medio son buena gente, porque a veces cuando decimos son buena gente, a veces decimos que lo que no hace nada malo, pero pasan con una esterilidad en su vida tremenda. Pero cuando habla dice, aquellos hombres, ¿verdad?, que dejan huella, dejaron un legado. En el caso de José podemos ver que no dice ninguna palabra. Sin embargo, ¿quién no conoce a José? ¿Quién no conoce a José? ¿Por qué? Porque él se dedicó en cuerpo y alma a la obediencia de Dios y a hacer el bien, a aportar su propia vida en servicio de la salvación de la humanidad. Entonces, por eso tenemos hoy el gran San José. ¿Verdad? En estos días me han preguntado a mí, ¿verdad, padre, usted es devoto de San José? Y yo les dije la verdad. Hermana, le digo yo, la verdad es que no era muy devoto, y ahorita por el año de San José me estoy dedicando entonces también a estudiarlo un poquito más, y me ha entrado pues más devoción a San José. Estas charlas están directamente también para que usted sea más devoto de San José, pero especialmente para copiar la vida de San José, para imitarlo. Para eso, de eso se trata estas transmisiones. Hermanos, que el Señor pues nos conceda también a nosotros obediencia, ¿verdad?, a nuestro Señor. Él es que sabe cómo dirigir nuestra vida, ¿verdad? A veces el Señor nos va a hacer, digamos, a trastocar nuestros planes. Yo le digo, como digo, con mi propia vocación, ¿verdad? Mis planes, los míos, no eran ser sacerdote. Yo no quería, ¿verdad? Yo quería casarme. Dios me trastocó el plan, así como le trastocó su plan, ¿verdad?, a la Virgen y a San José. Les dio cara vuelta al plan humano, pero definitivamente los llevó por un camino mejor. Entonces, si nosotros a veces ponemos resistencia a la voluntad divina, que queremos hacer a toda costa nuestra voluntad, y eso de que rezamos en el Padre Nuestro tantas veces decimos mentira, y de eso hay que confesarnos. Hágase tu voluntad, y resulta que lo que yo quiero es que Dios haga mi voluntad, ¿verdad? No. Entonces, por eso es que sufrimos tanto, ¿verdad? Porque no sabemos obedecer. Entonces, que el Señor nos conceda también ser como San José, ¿verdad?, obedientes hasta la muerte. Y entonces salvaremos no solo preservaremos no solo nuestra vida física, psíquica, psicológica, y todo eso, sino también la vida, especialmente la vida de la gracia, y la vida de fe, y la vida eterna. Muy bien, pues esta ha sido nuestra catequesis, espero le pueda ayudar. Vamos a concluir con nuestra transmisión de esta noche y de esta catequesis que hemos dado de San José. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor nos bendiga, queridos hermanos. Hasta una próxima transmisión.